10 de la mañana con 36 minutos y ya estamos listos para esta edición especial, además de nuestro enlace económico, nuestra sección de día lunes en Enlace USACH. Hoy también en el marco de esta conmemoración de 50 años del golpe de Estado, en que hemos querido hacer un ejercicio de analizar este medio siglo de economía en Chile desde la implantación del modelo neoliberal al escenario actual. Temas que queremos empezar a conversar con el economista académico del Departamento de Economía de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Salas. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Buen día, gracias por acompañarnos y poder también aprovechar la instancia de esta conmemoración para hacer este ejercicio que tiene que ver con las características de la economía de nuestro país en estos últimos 50 años y particularmente la forma en que desde la dictadura se respondió a la crisis económica que había en nuestro país con inflación, también con caída del Producto Interno Bruto. Ahí hubo reformas de corte neoliberal que se observaron y que es bien interesante para empezar a hacer esta revisión rápida dentro de lo posible de estos 50 años, entrar en aquello, la respuesta que dio la dictadura a esta situación. Bueno, mira, lo que había en ese momento era claramente una intención, y yo diría que todo lo que desde el punto de vista económico se hizo en la dictadura básicamente está ligado con la entrada de los Chicago Boys al gobierno, ¿cierto? Y es un grupo de economistas formados en Chicago, aunque no todos los que son formados en Chicago tenían ese mismo planteamiento, pero en fin, este grupo era un grupo especial que incluso había elaborado en los tiempos de Allende, digamos ya, ¿no es cierto?, una especie de propuesta de cómo resolver los problemas de la economía, digamos, y que básicamente significaba meter más mercado en vez de más Estado en la economía, digamos, y eso fue lo que la dictadura, el dictador en particular, compró, digamos, es decir, aceptó y se comprometió, digamos, y lógicamente hizo que eso funcionara, digamos. Ahora, obviamente hay que decir que en todas las economías capitalistas del mundo, digamos, que yo diría que son casi todas las economías que hay hoy día, ¿no es cierto? Esta cuestión pasa, es decir, eso es lo que ocurre. Básicamente se instala mercado para que se puedan producir lo que llamamos los economistas los bienes privados, es decir, aquellos para los cuales existe rivalidad en el consumo. Es decir, si tú retiras algo, una Coca-Cola al comprarla, digamos, la quieres para ti, no para repartirla o andarla compartiendo, puede que quieras hacerlo, pero en general hay una rivalidad en el consumo, tú la retiras y es tuya. Sí. Y además se le puede justamente por eso aplicar el principio de exclusión, tiene ese carácter, esos bienes privados, la ropa, en fin, casi todas las cosas que nosotros compramos cotidianamente, y por ello, ¿no es cierto?, como se le puede aplicar ese principio de exclusión, hay la posibilidad de establecer derechos de propiedad. Claro, y por eso también, claro, correspondientemente transarlo. Ahora, esto uno dice está bien para los bienes privados, porque efectivamente ahí hay una situación de proceso productivo en que los privados también producen y transan y venden, digamos. Pero la característica, y quizás esa es la denominación que tiene de negativa, digamos, aunque la gente cree que es para todo, pero lo negativo es que también introduce el mercado en la generación de los bienes públicos, como la educación, la salud, la previsión social, en fin. O sea, hay una intencionalidad ahí de generar, digamos, estos servicios no desde el Estado, sino que desde el mercado, digamos, y eso yo diría que es la característica de este modelo. Sí, profesor, en esta etapa, ¿cuán relevante además fue la crisis del año 82-83? Porque teníamos ahí un modelo que se había establecido, usted lo decía, con varios postulados que traían los Chicago Boys, pero frente a la crisis del año 82-83 se tuvo que tomar también varias medidas de flexibilización, incluso de algunas políticas. Así es, muy curioso eso, porque yo siempre en mis cursos de política económica donde abordo esto como un elemento de contexto, hay que analizar lo que se ha hecho, la experiencia de política económica, digamos, para saber qué es lo que se puede, no se puede hacer, o lo que se ha hecho y que hay que revisar antes de hacerlo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, digamos? Se va
a meter en el gobierno, o se va a introducir por parte de la dictadura, claro, ¿no es cierto?, a un par de personas o un conjunto quizás de personas que no estaban de acuerdo y sacan a los Chicago Boys y comienza, digamos, un proceso de lo que yo llamo los radicales políticamente así, ¿no es cierto?, militantes del partido político radical en el gobierno de Pinochet, digamos, ¿cierto? Luis Escobar Cerda, en fin, el mismo decano de la Facultad de Economía nuestra, digamos, de Administración y Economía, Luis Arturo Fuenzalida, participan de eso y ordenan la casa y aplican políticas keynesianas que son bastante contrapuestas a las políticas de liberalización de mercado, digamos, que se llevaba a cabo, digamos, hasta ese momento. Y ordenan esto de tal forma que la crisis, que fue fuerte, fue una tasa de una caída del orden del 13-14% del PIB del año 82 y un 3-4% en el 83, digamos. Entonces, esa fue una gran crisis que vivió la economía. De eso nos recuperamos a través de medidas concretas respecto del tipo de cambio y el manejo de la política cambiaria para aumentar las exportaciones. En ese momento se hablaba, nosotros teníamos unas pobres exportaciones, digamos, del orden de los 4.000, 5.000 millones de dólares, viendo bienes y servicios. Y entonces se habló de exportaciones de productos no tradicionales, digamos, pero la verdad es que la fruta hoy día ya no es no tradicional, digamos, esta es absolutamente tradicional, pero en ese momento se introduce eso, en fin, todas las cosas que se fueron introduciendo terminaron generando, ¿sabes cuánto? Un nivel de exportación en los 90 ya, claro, del orden de los 70.000 millones de dólares, es decir, un gran avance en eso, digamos. Eso permitió, digamos, un proceso de reinserción o inserción, diría yo, porque Chile no estaba metido en el comercio internacional tan activamente en el periodo de la dictadura, básicamente entre el 87 y el 97. Esos años son lo que, visto con los datos correspondientes, son una especie de periodo dorado de crecimiento, porque ¿sabes a cuánto crecimos? Al 7,1% tasa anual. El tiempo de los jaguares, ¿no, profesor? Claro, nos convertimos, no, en realidad sí ocurrió ese crecimiento y claramente, digamos, yo diría que se mantuvo básicamente con los aumentos de productividad que se produjeron a partir del 90, 92 por ahí, ¿no es cierto?, una vez que se salió de la dictadura, digamos. Pero básicamente eso venía con un proceso de apertura comercial que habían hecho los Chicago Boys, que bajaron los aranceles sin más ni más, esos muchachos, digamos, ¿no es cierto? Lo bajaron sin entrar en ninguna compensación ni negociación con los países, el resto de los países del mundo, digamos. Cuestión que se corrigió entre el 90 en parte y el 2000 en parte importante, donde hicimos convenios, en fin, internacionales, acuerdos, tratados, en fin, que nos permitieron también entrar en los mercados de otros países, en grandes mercados, Estados Unidos, Europa, China después, digamos, en fin. O sea, si uno ve eso, toda esa es una línea que se mantuvo de apertura y de introducción de mercados para los bienes que se transan y que tienen precio. Sí, ahí, pero los bienes profesor, que no tienen precio son la educación, la salud, todas esas cuestiones. Y este periodo de la dictadura lo instaló como una cuestión que también tenía precio, ¿te fijas? Profesor, ahí ya que estamos ya hablando de los años 90, muchas veces se habla de que se administró un poco lo que era el modelo neoliberal. En algunos gobiernos de la Concertación se establecieron algunos elementos de crecimiento con equidad, reducción de pobreza, disminución de cesantía, pero desde distintas miradas también se ha dicho que esto se siguió administrando el modelo con algunos matices. ¿Cómo ve eso? ¿Cuánto afectó también la crisis asiática del 98, más adelante la crisis subprime? Claro, mira, eso lo penúltimo que dijiste, digamos, claro, sabes, corresponde a la misma crítica que se le hacía a Eduardo Frei Montalva, que hoy día se hablaba, pero que se le hacía igual, ¿no es cierto?, en la Revolución en Libertad. Es decir, son transformaciones que la izquierda en su momento, digamos, y la Unidad Popular después,
¿no es cierto?, la calificó como tibias y nulas, digamos, pero que en realidad una parte importante de la población las validó, digamos, inicialmente, pero después no continuó ese gobierno del partido ¿cómo se llama?, de Frei Montalva, digamos. Obviamente prefirió ir por las promesas de Allende, digamos, versus las de la derecha, sí. Digamos. Entonces, nosotros siempre hemos estado en ese entredicho, si hacemos grandes cambios o los hacemos pausadamente. El presidente hoy día, y para ligártelo sí, al tiro, al actual, que es de ahora, ¿no es cierto?, llegó al gobierno no con su proyecto original de cambios, sino que con un proyecto, podríamos calificar, ajustado. Estaba tratando de encontrar una palabra exacta, ajustado, digamos, a lo que la población era capaz de, la ciudadanía en Chile, digamos, era capaz de a soportar o querer o aceptar, digamos, ¿te fijas? Y eso es lo que lo llevó a ser elegido, digamos. Entonces su programa real es ese, el que la gente, con la que la gente lo eligió, digamos, no el del 25%, digamos, porque ahí solo sacó, por esa idea, sacó un 25%, digamos, incluso menos que la de su contendor, digamos. Entonces, ahí uno puede decir que hay cambios que hacer en la sociedad, ¿no es cierto?, pero no puedes pensar tú que vas a tener esos cambios de un momento a otro, sino que debe ser un proceso que vaya siendo instalándose adecuadamente en la ciudadanía, digamos. Y entonces, de alguna manera, habría que decir que la Concertación estuvo haciendo eso en su periodo, y quizás por eso muchos la acusan, ¿no es cierto?, de no haber avanzado, yo mismo también en algún momento, ¿no es cierto?, en resolver algunos de los problemas, principalmente de educación, de salud, de previsión social. Sí. Todos esos están pendientes, la sociedad los siente que están pendientes, pero nadie podría decir, oiga, vamos a instalar hoy día más Estado en la resolución del problema, ¿no es cierto?, de la salud, digamos, o más Estado en el problema de producir, qué sé yo, los vestuarios, o en los problemas de producir, qué sé yo, incluso en la salud, a eso lo quería decirte, incluso en la salud uno lo que observa es que hay gente que está preocupada de que el negocio de la salud no se termine, ¿te fijas? Y no es una cantidad pequeña, digamos, obviamente. Entonces, este país está como mezclado en términos de encaminamiento de soluciones, digamos. Y en ese sentido, claro, la Concertación en su momento políticamente fue capaz de hacer esa respuesta. Yo diría que, ¿saben lo que pasó en la economía chilena desde el punto de vista económico, más que político? Sí. ¿No es cierto? Se nos fue el crecimiento. Y esas tasas del 7% después de llegar a la crisis asiática a fines de los 90, ¿no es cierto?, 97, 98, nos paró el crecimiento, y después hemos estado creciendo, bueno, a veces con mucha fuerza, 4, 5, 6%, otras veces con 2, 3%. Pero lo peor es que entre el 2014 y el 2019 crecimos, ¿sabes a cuánto? A 1,94% sí. Tasa promedio anual. Es decir, dejamos de crecer. Y yo creo que ahí está el punto en que la decepción que la población se dio, digamos, entendió que no había un camino ahí con ese tipo de economía o con ese tipo de soluciones, digamos, y entonces se generan todos los problemas sociales, digamos, sí. Que se desatan finalmente en este estallido social del 19, ¿te fijas? Yo diría que ahí hay un elemento importante, además que se agregaron algunas otras cosas que fueron como el abuso, yo diría que es una cosa muy de piel que la población tenía, digamos, en ese momento. Yo me atrevería a decir que la población ni siquiera quería hacer cambios en la Constitución,
solo si era una exigencia necesaria para hacer cambios en conseguirle soluciones en salud, en educación, en fin. Pero no le importaba la Constitución en particular, sino más bien los problemas que estaba enfrentando y que todavía siguen ahí latentes, vigentes. Nosotros estamos, como economía, estamos en deuda con ¿cómo se llama? Con la gente, digamos, una economía tiene que funcionar para que la calidad de vida de la población sea buena, no sea mala, digamos. Están dentro de las primeras demandas, además, profesor, cuando uno empieza a revisar dentro de las preocupaciones de la ciudadanía, justamente está dentro de las principales. Así, claro, por eso digo que estamos alejándonos, o sea, y más bien incluso en estas disputas, digamos, de la Constitución o en todas las disputas políticas que hoy día uno observa, estamos que todas ellas se alejan de las cuestiones que le importan a la gente, digamos, y uno dice, bueno, ¿dónde están los encaminamientos o los acuerdos? Quizás, y ese quizás es como el desafío para quienes están trabajando en eso, digamos, de políticos, digamos. Yo siento y percibo de que los políticos deben existir y la política debe ocurrir, digamos, son los que están llamados a resolver los problemas, digamos, de la gente, digamos. No lo resuelve ningún otro grupo de profesionales, digamos, ¿no es cierto? Entonces ellos son los que están encargados, pero tienen que hacerla bien. O sea, ahí hay un problema de desacuerdo por nimiedades o por cuestiones a lo mejor centrales, ¿no es cierto? Desde el punto de vista ideológico, tal vez, profesor. Claro, por eso te digo, a lo mejor son muy centrales, pero el tema es justamente esta percepción que yo te estoy señalando, digamos, ¿no es cierto? Que en realidad para resolver los problemas, y eso me gusta mucho el planteamiento de la ministra del Trabajo, digamos, que dice, bueno, hay que ir avanzando y hay que ir buscando acuerdos porque no se puede conseguir inmediatamente todo lo que uno quisiera, digamos, pero hay que ir buscando esos caminos de acuerdo porque si no se avanza en un milímetro. Bueno, eso entre paréntesis nos pasó en educación superior. Durante la década del 90 se hicieron, bueno, yo diría que aquí hay un tema central. No ha habido acuerdos desde hace rato, digamos, en la vida nacional, digamos, en términos políticos, digamos. Yo diría que solo hubo tal vez en la década del 90 ciertos mínimos de acuerdo, digamos, ¿no es cierto? Incluso la misma concertación significó que gente que no estaba muy de acuerdo se encontró y buscó puntos de encuentro y logró gobernar durante algún largo tiempo, ¿te fijas? Pero el desacuerdo se armó, yo diría, a partir de los 2000, donde seguramente ahí quizás está presente una teoría que tengo, que la derecha estuvo a punto de ganar y entonces buscó más que los acuerdos, los desacuerdos. Lavín estuvo cerquita de ser elegido desde el agua, ¿te fijas? Entonces, si uno ve eso, claro, prefiere buscar desacuerdos y distinguirse del otro, digamos, para ganar la elección, y hacer este proceso de alternancia, digamos, en el ejercicio del poder, que yo veo mucho más tarde, digamos, con Piñera, digamos. Sí, profesor, se nos pasó volando el tiempo y yo quiero agradecer el que haya estado con nosotros. Estas cosas son llamativas, uno no habla mucho de estas cosas. Sí, por eso quisimos aprovechar la instancia para poder dar ese contexto a la luz de lo que se está conmemorando y obviamente lo que pudimos conversar es bien relevante para forjarse una idea de lo que han sido también estos 50 años. Muchas gracias, profesor, por el tiempo. Ok, Rodrigo, estamos en contacto.